Eso, ahí está. Grabación en proceso, me dijo una profesora de inglés que tenemos en otra aula, que eso es lo que dice en esa partecita. Vamos a los apuntes, muchachos. Tengo algunos videos que quiero que veamos, pero arranco apunte haciendo un repasito, nada más. Un repasito breve de lo que ya hemos visto. ¿Ah? Acá tenemos los apuntes. Hablamos de la naturaleza de la doctrina. ¿Se acuerdan que esa era nuestra premisa al principio? Necesitamos una doctrina, decimos que era la columna vertebral de nuestra fe. Necesitamos una doctrina, el valor de la doctrina. Voy rapidito porque esto ya lo vimos, nada más que estamos en un comentario nada más, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O sea, si no tuviéramos una doctrina, si no tuviéramos la palabra de Dios, viviríamos a la deriva completa. ¿Se acuerdan que dijimos, nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios, es un viaje a la eternidad? Ay, cada día dale gracias a Dios si estás vivo, si podés respirar, como me decía alguien el otro día. Nunca me había puesto, estaba internado, nunca me había puesto a pensar lo importante que es respirar. No le pedí a Dios, así me decía, no le pedí a Dios riqueza, no le pedí a Dios trabajo, cliente, que es lo que habitualmente le pido, simplemente le pedía aire para mis pulmones. Hay que estar en una etapa así para valorar algo tan simple que ya damos por sentado. Todas las mañanas despertamos, podemos respirar, pero él me decía esto, ¿no? Cómo se nota que a la hora de cuando el zapato aprieta, uno empieza a valorar las cosas simples que el Señor nos regala todos los días, ¿no? El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo del carácter del cristiano. También nos protege del error, porque ¿se acuerdan que la Biblia dice que en los últimos días, el tiempo antes de que Jesús venga, el diablo va a tratar de engañar aún a los escogidos? O sea, vos sos escogido de Dios para salvación. Todo aquel que da ese paso ha sido escogido por Dios. Y Dios ha escogido a toda la humanidad, pero no todos lo quieren recibir. Entonces, el diablo va a apuntarle aún a los escogidos, aquellos que aman a Dios, que le sirven, para confundirlos. Y para evitar esto, yo necesito conocer la palabra de Dios. O sea, vos no podés ser un creyente y simplemente hacer lo que otro te diga que hagas. O sea, necesitamos ser un pueblo conocedor de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares donde por poco te dicen deje su cerebro en la puerta, después cuando termine la reunión pase a buscarlo, una cosa así. Y yo como cristiano debo conocer la palabra de Dios para no caer en el error. O sea, lo que se hace, lo que se dice, lo que se me pide en la iglesia, ¿tiene un fundamento bíblico o peor, contradice la palabra de Dios? Pasa por ahí la cosa, ¿no? Entonces, para poder saber todo esto necesito conocer la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto a los hermanos en la iglesia, cursen, capacítense, equípense con las herramientas que el Instituto Bíblico Externo les da. Conozcan más del Señor, porque eso te protege del error. Alguien me decía el otro día, cuando vienen los testigos de Jehová, me dice, yo los recibo porque son hermanos nuestros, ¿no? Me dice. Les digo, mirá, hermanos nuestros no son, ellos tienen otra Biblia, no creen en el Espíritu Santo, tienen un perfil de secta muy importante. Dice, pero yo pensé, yo lo hacía sentar, le convidaba, habló previo a la pandemia, ¿no? Le convidaba unos mates, charlamos, pero todo bien, dice, todo perfecto. O sea, desconocer la doctrina que uno tiene, desconocer los peligros de decirle bienvenido, de hacer entrar a gente que no tiene los principios de la palabra de Dios, es peligroso, ¿no? Entonces yo debo conocer los principios de mi fe, por eso acá decimos que es importante del error, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya esto ya lo vimos, ¿no? Es necesario para el equipamiento cristiano, que es lo que yo te digo, y hay clasificaciones de la doctrina, que eso vimos el otro día, distintas teologías, todo esto afirmando la existencia de Dios, que teología es el estudio de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos esto? Teología exegética, histórica, dogmática, bíblica, sistemática, que es la que nosotros aplicamos para estudiar por temas sistemáticamente, ordenadamente, las principales doctrinas. Sistemas de doctrinas, aquí tenemos un poquito del bosquejo, doctrina de Dios y de Jesucristo, esto también lo tengo pintado, así que calculo que esto ya se vio.
vimos una definición de Dios y siempre decíamos y siempre sostenemos que no podemos con una definición abarcar todo lo que es Dios. Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginarnos. Es mucho. Me acuerdo de haber escuchado a un profesor explicarnos lo que era Dios. Y él me dice, o él nos decía, ¿no? Que él estaba en el campo, estaba en el campo y había en un surco, allí en un surco que habían hecho, había un hormiguero gigante. Entonces venía la máquina otra vez haciendo surco por esa zona y él dice, yo miraba el hormiguero y quería, decía él, yo quería avisarles que venía la máquina con el disco, iba a desarmar todo el hormiguero y iban a morir un montón de hormigas, decía él, ¿no? Entonces dice, ¿cómo les aviso? Por más que les diga, por más que les anuncie, por más que les cante, por más que les diga, no había forma, dice. La única forma, y ahí me di cuenta de lo que el Señor Jesús vino a hacer a la tierra, la única forma que en el hormiguero me entendieran del peligro que se les venía era convertirme en hormiga, dice él, ¿no? Y tenía razón. Si yo me convierto en hormiga, puedo hablar el idioma de las hormigas y allí van a entender lo que yo quiero decirles. Entonces, él asociaba, ¿no? Esa ilustración a nosotros los humanos. Dios en el cielo, él tenía que hacerse hombre en la persona de Jesucristo, tenía que nacer, dice la Biblia que es el verbo hecho carne, la palabra de Dios se hace carne en Jesús, y ahí sí, Jesús nos explica el plan de Dios para que nosotros podamos entenderlo. Me gustó cuando lo escuché, yo dije, mira qué lindo, qué interesante que está esto, ¿no? Para poder hacer que nosotros podamos comprender quién es Dios. Entonces, no hay definición capaz de abarcar todo lo que Dios es. Y escribimos que Dios es incomprensible, ¿se acuerdan? Pero conocible, o sea, jamás voy a poder comprenderlo en en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su gloria. Pero puedo, o sea, es incomprensible, pero puedo conocer lo que yo necesito conocer para ser salvo, para vivir en santidad, para que mi carácter sea moldeado, para que Dios conteste mis oraciones, etcétera. Entonces, cualquier definición acerca de Dios, decimos, estaría incompleta. Y luego hablamos de pruebas bíblicas de la existencia de Dios. La palabra de Dios nos hablaba acerca de esto. Y teorías, después hablamos de teorías antiteístas, ¿se acuerdan que hablamos del ateísmo? Dice el necio, dice la Biblia en su corazón, no hay Dios. Sácate. Fíjate dónde la palabra de Dios pone aquel que niega la existencia de Dios. Y entramos en el ateísmo práctico, el práctico, ¿se acuerdan? Aquel que, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, directamente él lo erradicó. ¿Qué pasa? ¿Dios no lo ama más? Sí, Dios lo ama. De tal manera Dios amó al mundo y en el mundo está él, está el necio, está el ateo, que Jesús murió por él, ¿no? Entonces, ahí está el amor de Dios. Pero el ateo práctico es aquel que no ignora totalmente, no hace planes para la eternidad porque esto no existe para él. Entonces, ¿qué va a suceder? Cada uno va a ser juzgado. ¿Qué hizo con el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo con la persona de Cristo? Entonces el ateo obviamente ya se ha condenado. Entonces, no existe Dios en sus pensamientos. El teórico, ¿se acuerdan? El más intelectual, el que ha indagado un poquito más. Y vos te vas a encontrar salud. Vos te vas a encontrar con debates muy interesantes, te digo, si después vos podés rastrear debates en YouTube de ateo versus cristianos. Son muy interesantes porque el ateo te hace todo un cuestionamiento como este cristiano, perdón, este ateo teórico que tiene un montón de definiciones y etcétera, etcétera, pero los cristianos bien preparados, vos te das cuenta cómo van avanzando y la esperanza que tiene uno y el vacío que tiene el otro, ¿no? Y luego tenemos el ateo dogmático, el ateo escéptico y el ateo capcioso, que los hablamos el otro día. Y el gnóstico proviene de gnosis, que no sabe, sin capacidad de conocer, ¿no? Por lo que yo veo acá que hemos pintado el escepticismo, semejante al gnóstico, deísmo,
como en filosofía tenemos que haber llegado hasta acá, sí, por acá pasamos, ¿no? ¿Se acuerdan del deísmo? Lo más fácil para entender del deísmo era que le dio cuerda y lo soltó. Dios le dio cuerda al mundo y se acabó. De allí en más no hay, Dios, la intervención de Dios ya está ausente. Lo dejó Dios librado al azar. Cuando vemos en la Biblia que no es así, que Dios tenía un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene planes a futuro. Nosotros como pueblo de Dios estamos sirviéndole al Señor. ¿Qué es lo que esperamos? Y el arrebatamiento de la iglesia, estaremos en las bodas del Cordero, dice la Biblia, allá en el cielo, tenemos el juicio de las obras allá en el cielo, acá en la tierra estará la tribulación y gran tribulación, después viene el milenio, dice la Biblia, y después viene la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, un montón de eventos faltan todavía que ocurran, ¿no? El más trascendental va a ser ese, el arrebatamiento de la iglesia, donde miles y miles y miles van a desaparecer de un momento para otro. Seremos transformados, dice la Biblia, en el cielo, o sea, seremos arrebatados y transformados, recibiremos cuerpos glorificados. Los que están hoy en la presencia del Señor recibirán su cuerpo glorificado también. Bueno, hay un montón de eventos que todavía faltan. El deísmo obviamente niega todo esto. Dios le dio cuerda al mundo, lo largó y bueno, que sea lo que sea, ¿no? Cualquier pregunta que haya de lo que estoy hablando, ustedes ya saben que hay libertad de acción, pueden preguntar ahí, pueden escribir ahí en el chat y ya enseguida las vemos y las vamos respondiendo. ¿eh? Politeísmo, ¿se acuerdan? Muchos dioses en el politeísmo. La Argentina es un país politeísta, todos son países politeístas, ¿no? Al menos es la información que tenemos. De ahí más, si hay alguna diferencia, politeísmo es mucho, poli es mucho, teísmo muchos dioses. Aquí tenemos un montón, ¿no? La diferencia, me acuerdo que hablábamos con un católico hace tiempo atrás, él me dice, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Claro, parecía una diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre venerar y adorar? Ellos dicen, no, nosotros adoramos a Dios, pero veneramos a los santos. Veneramos a María, veneramos a San Pablo, a San Pedro, le pedimos a aquel, le pedimos al otro, pero a modo veneración. Y es muy, es muy filosa la palabra veneración, porque mi postura del cuerpo es la misma, mi tiempo de oración es el mismo, venerando a un santo, cuando en realidad Dios pide que lo adoremos a Él. Entonces nosotros como evangélicos decimos, no es así. Yo no tengo que, es como si yo me voy a dormir, tengo a mi esposa al lado y en vez de darle un beso a mi esposa, agarro a beso la foto. Ilógico, agarro y mi esposa la tengo al lado y no le doy importancia, y a la foto sí. Entonces vos decís, ¿cómo es la cosa? ¿Ah? Entonces yo venero o adoro. El Señor es celoso en eso. Es más, hay algunos nombres de Dios que enseguida vamos a estar mirando, donde hay características puntuales de Dios, todo escrito en hebreo, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces hay muchas palabras con las que se nombra a Dios, que vamos a ir viendo nosotros, y que tiene un sentido muy especial. ¿Ah? Entonces, Jehová uno es, ¿se acuerdan? Eso está pintadito ahí. ¿Ah? Y luego Pablo va a hablar de que el hombre se endurece, cambia la adoración por un Dios vivo, por cosas, hombres que adoran la naturaleza. ¿Ah? Lo podés encontrar acá nomás, acá en San Martín, ahora te podés encontrar en nuestra ciudad. El otro día estaba trotando por acá en las bóvedas y había gente haciendo relajación, a gente haciendo ejercicios de yoga, ¿no? Por ahí hay otros que se abrazan a los árboles, la energía. Me acuerdo que había un viejito que le comprábamos unos diarios acá en la terminal y él me decía, ¿no? Que yo tengo un ritual, me dice, todas las mañanas, yo tengo mi ritual, le dice, para bendecir la casa, me dice él. Claro, cuando me dijo para bendecir la casa, yo pensé que era creyente, aunque sabía yo que no era creyente. Digo, bueno, se habrá convertido ahora. Bueno, no, el viejito me dice lo siguiente, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta que, bueno, no era hermano en la fe, ¿no? Él me dice, yo todos los días, antes de ir al trabajo, me descalzo, obvio que es más lindo en verano que en invierno, y camino por la casa descalzo,
para absorber las malas ondas que hayan en la casa. Bueno, ¿y qué más? Le digo, don Lalo, ¿qué más hace? Y luego voy y busco una parte, dice, pero vos tenés que hacerlo. Él me decía a mí, yo lo escuchaba por respeto, por un nombre grande, ¿no? Me dice, y luego tenés que ir a descargar las malas ondas, mientras tanto vos tenés que ir haciendo un rezo, me dice. Y yo digo, curioso, digo, ¿y qué se dice en ese rezo? Y se llama a la buena onda, dice. Vos tenés que ir llamando a la buena onda, llamando a la buena onda, caminar por las piezas, cocina, living, comedor, caminar por todo y llamar a la buena onda, llamar a la buena onda. Bueno, llamar a la buena onda. ¿Y qué más hay que hacer? Bueno, después te vas al patio, buscar una zona donde haya tierra, cosa que vos pises la tierra, y allí te despojás de toda la mala onda que vos hayas absorbido en la casa. Entonces así bendecís tu casa. Yo le hablé de lo que yo creo, le hablé de la palabra del Señor, le comenté un poquito, pero él está seguro, me dice, no, yo lo hago así, pero ¿de dónde lo sacó? Y de nadie me lo dijo, no, él supone que lo que está haciendo es correcto, ¿no? Por eso Pablo hablaba en Romano y decía, se fue desvirtuando, se fueron, como decimos nosotros en mendocino, no sé si allá del sur se usará, se fueron al pasto. O sea, se fue desviando del camino, se fueron de la verdad, ¿no? Y hacen cualquier tipo de cosas diferentes. Hace un tiempo, te estoy hablando del 96, 97, 98, 99, 2000, yo andaba por la calle en mi motito buscando, había inventado una revista para hacer publicidad, y andaba con mi motito golpeando todos los negocios, hablando con todos los dueños para que fueran auspiciantes de la revista, para tener de qué vivir, de eso se trataba la cosa, ¿no? Y llegaba a algunos lugares donde venden ropa, venden esto, venden lo otro, y habían unos olores de fuerte, un humito salía, y yo digo, ¿qué es lo que es? Cuando agarramos confianza, ¿viste? Con el cliente, y él me decía, este es saumerio, este trae la buena onda, este trae a los clientes, atrae a los clientes. Y ellos estaban convencidos que prendiendo ese saumerio, y hay saumerio para la envidia, para el egoísmo. Por eso Pablo decía, se desviaron de lo correcto y no glorificaron a Dios y ahora siguen cualquier disparate. Cuando yo desconozco, cuando soy ignorante de lo que Dios pide de mí, corro el riesgo de hacer cualquier tontera, ¿no? Cualquier ridiculez, ¿no? Eso era lo que dice Romanos. Luego hablamos del materialismo y creo que tenemos que haber llegado, no sé si ustedes tienen marcado, pero tiene que haber sido muy por aquí nomás, donde hemos terminado. No, un poquito más. No, hemos visto un poquito más. Porque luego venían los argumentos cosmológicos, ¿se acuerdan? Teleológico, ontológico. Todos estos argumentos afirman la existencia de Dios. Y vimos algunos videos de esto también. Son argumentos que hablan de la existencia de Dios. Argumento etnológico, tenemos que haber llegado por acá, ¿no? Hasta lo ontológico, nada más, pastor. Hasta lo ontológico. Bueno, gracias, Samu. Entonces, yo sé que por ahí son palabras medias complicadas, como para... Pero no es más de lo que sale ahí de difícil, ¿no? Sostiene la tesis que la idea de perfección o de un ser infinitamente perfecto solo puede venir al hombre de parte de Dios, el ser más perfecto que puede concebir la mente humana. O sea, si está en mí el deseo de Dios, evidentemente que hay un Dios que puso ese deseo. Cuando predicamos en campañas, y no solamente en las campañas, sino en la iglesia también, ¿no? Mira, vos tengo a Anaí, Mauri, ¿cómo les va, muchachos? Bienvenidos. José Hola, Gutiérrez pastor. también está con nosotros. Vamos, veo que está solito, José, hoy. ¿Qué pasó? ¿Se ha portado mal? ¿Me lo han mandado a un rincón? No, se ha portado mal, se ha portado mal. Se ha portado mal, No, pero la mandé a bañarse. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La mandé a bañarse. ¡Epa, José! Aprendan. Mira vos cómo te apoya Mauricio. Bueno, después de haber escuchado esto, que no es cierto, porque él no mande, ya sabemos, lo que pasa es que como no está la señora, se manda la parte. Lo que le decimos en los eventos evangelísticos o en la iglesia,
¿Qué es lo que decimos? El hombre tiene un vacío que tiene forma de Dios, aunque Dios no tiene forma, y eso lo vamos a ver enseguida. A Dios es espíritu. Entonces, y si no, pensemos en nosotros cuando llegamos al Señor. ¿Por qué llegamos al Señor? Porque siento un vacío en mi corazón. Siento un vacío. Y ese es el vacío que Dios llena. Entonces, este argumento ontológico apunta a eso. Ese vacío fue creado por Dios. ¿Y cómo trata de llenarlo el hombre? Con droga, con sexo, con timba, con diversión, con fiestas. Trata de llenar ese vacío y consigue un paréntesis. Cuando eso termina, vuelve el vacío a su corazón. Y hay que llenarlo con alcohol y con salidas, y hay que buscar la manera de llenar ese vacío que solo lo puede llenar Dios. Si no hace memoria cuando vos aceptaste al Señor en tu corazón, a mí me pasó como te pasó a vos. Acepté al Señor y me sentía pleno. Ahora me sentía entero. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un vacío que tiene forma de Dios, decimos, ¿no? Ese es el argumento ontológico. Es el argumento basado en la naturaleza del hombre. Acá le he puesto una B, o sea que había en el pasado un video que tiene que estar por allí del argumento moral. A ver si encuentro esto, si encuentro el argumento moral que dice este video. A ver si no lo buscamos en vivo, si ya que tenemos la ventaja de tener acá el internet. Pero yo la semana pasada lo había preparado, pero como no lo pusimos, entonces quedó a la espera. Argumento moral. Vamos a ponerle sin copy, porque si no después... no, acá. Acá es el argumento moral, acá. Entonces, a ver si está ese video, lo vemos. Si estás grabando, siempre te conviene poner sin copy, porque si no después... Yo ya les digo a ver si es este el que yo había preparado el otro día. Me parece que es este. Así que veámoslo. Argumento moral. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. ¿Se escucha? Absolutamente asombroso. Sí, Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en No se Dios. escucha. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno?
La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces el argumento moral. No va a haber argumento moral entonces sin la existencia de Dios. Es lo que sostenemos nosotros en esta parte. Los argumentos nos hablan de eso, de que Dios existe. Argumento moral. Dice, es llamado también argumento psicológico por ser regido por la voz de la conciencia. Filosófico, comprende la totalidad del hombre en sí. Además ha sido llamado argumento antropológico también. Yo sé que hay muchas palabras, hay mucho lógico, hay mucho teleológico, ontológico, pero lo grueso es lo importante, ¿no? O sea, la existencia de Dios tiene como un abanico de opciones para que nosotros podamos darnos cuenta de su existencia. Lo moral, lo que Dios puso en nuestra conciencia, lo histórico, todo eso apunta a ese ser que nosotros llamamos Dios. Su tesis se basa en el principio de caución. El hombre posee una naturaleza moral y debe estar sujeto a ciertas leyes morales. Posee un libre albedrío, que es la libre voluntad de la persona, y tiene conciencia del bien y del mal. Cuando el hombre hace lo correcto, la conciencia aplaude, correcto. Y si hace lo malo, su conciencia lo desaprueba o condena. ¿Dónde obtuvo el hombre ese sentido interior? La respuesta es obvia. Dios colocó esa conciencia en el hombre. Dice el libro de Romanos 2:15, la ley escrita en sus corazones. Aún el hombre más sinvergüenza, la mujer más sinvergüenza, cuando hace algo malo, la conciencia le está marcando, al menos en un principio. Después ya se hizo de ese estilo de vida su costumbre. Me acuerdo que me llegó cuando era pichón, cuando era adolescente, me llegó el libro Holocausto. Holocausto relataba el tema de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de los alemanes contaba que él no podía dormir cuando mató al primer judío. Y después de un tiempo él decía, yo no me iba a dormir después sin haber matado judíos. O sea que ya su conciencia no le hablaba más. Al principio se sentía mal y después ya era como un habitué de ser un asesino en los campos de concentración, ¿no?
Argumento etnológico basado en la creencia universal. Este argumento expone que en todos los pueblos y tribus, por eso es etnológico, de etnia, se ha manifestado la conciencia de Dios. Por eso aún en las tribus más escondidas de cualquier civilización, adoraban algo, o adoraban el sol, o adoraban el río, o adoraban las estrellas. Siempre está en la conciencia de la persona, en el ser interno de cada persona, de los grupos étnicos, de los incas, los huarpe, los diaguitas, cualquier tribu algo adoraba, o los antepasados, algo superior a ellos adoraban. A esto nosotros le llamamos el argumento etnológico. Todas las razas primitivas estaban ligadas a algún concepto, aun cuando la idea de Dios haya sido degradada, como se acuerdan que hablábamos de los incas en Perú, que sacrificaban niños para que Dios bendijera las cosechas. Yo les comenté que encontraron una tumba, 250 sepulturas en las montañas. En Perú ha sido el hallazgo más grande que han tenido. 250 niños han sido sacrificados en el pasado y ahí estaban envueltos, y como son elevadas temperaturas y en lugares muy inhóspitos, ahí se habían medianamente conservado. Así que imagínense, el sacrificio de tantos niños era para las cosechas, ¿no? Y eso es lo que decimos acá, ¿no? El hombre es un adorador religioso y solo Dios pudo poner ese deseo en el corazón del hombre. El argumento histórico, al revisar la historia, ¿qué es lo que decimos? Encontramos de alguna manera que Dios va interviniendo, va tejiendo la historia. Se acuerda, si no hagamos memoria, hay un relato en Génesis 3:15 que se le llama la primer promesa de redención del hombre. Así se llama en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto se estudia en Pentateuco 1, que ya lo vamos a estudiar después, ¿no? Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto sucedió después que el hombre y la mujer le fallan a Dios, ¿no? O sea que Dios ya tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Llegar a la cruz, donde en la cruz el Señor iba a salvar a toda la humanidad. El Señor iba a ser herido por la serpiente, que era el diablo, pero el Señor le iba a dar un golpe mortal a la serpiente allí en la cruz, ¿no? Entonces, toda la historia de la humanidad va tejida y va apuntando a ese hecho, ¿no? Algo de esto hablamos el domingo con los hermanos en la iglesia, ¿no? Entonces, Dios va tratando con toda la raza humana. Hasta en el capítulo 12 comienza con un hombre llamado Abraham. Y el propósito de la vida de Abraham era comenzar con él una nación. Y en esa nación, Abraham, Isaac, Jacob, se van a Egipto, ¿se acuerdan? De los 12 hijos nacen las 12 tribus de Israel, se empiezan a formar como nación. Cuando Moisés los va a sacar, el propósito de Moisés, dijimos en la prédica el domingo, era ese: llevarlos de Egipto, sacarlos para que formaran su nación en la tierra prometida. Y ahí va el hilo de conducción. ¿Por qué? Porque de ese pueblo tenía que nacer el Señor Jesús. Entonces Dios los guarda, Dios los protege, Dios los corrige. Pasaron por las manos de los egipcios y permanecieron. Después pasaron por las manos de diferentes naciones que Dios usaba para que los corrigieran y sobrevivieron. Se desparramaron después en el año 70. Primero pasaron los asirios, se llevaron a un montón de gente, después los babilónicos, después llegaron los medos persas, después llegan los romanos y derriban el templo y destruyen Jerusalén. Se calcula que 1 millón de judíos mueren ahí. Igualmente se desparraman por todo el mundo. Fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Previo a eso los persiguieron por toda Europa, los cazaban como si fueran, qué sé yo, como si fueran animales, hasta que en 1947 Israel comienza a ser una nueva nación, ¿no? Y hoy son 9,5 millones de judíos que han pasado por todo tipo de circunstancias, pero han permanecido. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios, que esa promesa de Dios se le fue dando forma, y Dios siempre intervino para evitar la extinción del pueblo de Dios. Y hoy son 9,5 millones de personas, de judíos que viven en Israel, más los cientos y los cientos, de los miles de judíos que viven en la Argentina. El 80% están en Buenos Aires, en la capital, viviendo, ¿no? Acá también tenemos judíos, ¿no?
por su barba, vos te das cuenta, por la forma de vestir. No acá en San Martín no se ve, pero en Mendoza ciudad se ve un poquito más esto, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El argumento histórico era este, donde Dios toma parte en la historia y va, como el otro día decía un soldado judío, no nos pudieron destruir, no lo van a lograr ahora, porque hablaba de los enemigos, los palestinos y los enemigos que el pueblo de Israel tiene actualmente. Si no lo pudieron hacer en el pasado, olvídense que alguna vez lo van a hacer en el presente. Y no va a poder ser destruido porque Dios tiene planes para Israel en el futuro. Hay varios planes que la Biblia habla acerca de él. Entonces, en el argumento histórico, estamos hablando de esto, ¿no? Cómo Dios va interviniendo en la historia para que se cumpla, bueno, la voluntad del Señor, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, seguimos un poquito más. Hay un argumento que se llama el cristológico. Este es el argumento cristológico, el que pinté de amarillo. Si contemplamos la existencia real de Jesucristo en la tierra, su vida intachable, doctrina, milagros, su muerte y resurrección, todo esto va a indicar que existe Dios. Hay más evidencias de que existió Jesús que de muchos hombres en la historia. ¿Por qué? Porque, por los hallazgos que se han realizado. O sea, no habría cómo dudar de la existencia del Señor. Hay más escritos de él que de cualquier otro. Por allí se habla de Sócrates, se habla de Platón, pero los hallazgos de esos personajes comparados con los de Jesucristo es un abismo de diferencia. Hay un libro que es un librazo, que no sé si estará en las redes, si vos lo podés descargar, o sea, no sé si estará en YouTube para poder escucharlo. A ver, a achicar un poquito esto, a ver si está. Ese libro, les digo, muchachos, tendría que leerlo todo el mundo, pero ese libro no se lee de un solo saque, porque es como una biblioteca. Evidencias que exigen un veredicto se llama. Voy a ver si está acá para escucharlo. Si lo han hecho audiolibro sería impresionante. Ese libro tiene un contenido tremendo de esto que yo te estoy diciendo. A ver, evidencias que exigen un veredicto. Y fue escrito, ay, no me digas que está, mirá vos, está ese libro, muchachos, para escucharlo. Seguro que debe estar para descargarlo también. Este es un librazo, muchachos. Yo se los aconsejo, si ustedes después lo pueden escuchar, lo pueden ver. Este se llama Evidencia que exige un veredicto. Escrito por un profesor de facultad. Entonces, él debatía permanentemente con los ateos, con los gnósticos, debatía permanente y llevó todo eso a un libro donde te habla de los hallazgos arqueológicos acerca de la existencia del Señor, ¿no? ¿Y por qué se llama el libro así? Porque da tantas evidencias, porque lo que ha pasado muchas veces es que gente con un buen sentir, un buen deseo de demostrarle al mundo que Dios no existe, empieza a investigar la Biblia y la arqueología, todo lo hallado. Y había uno que empezó a hacer eso y después escribió un libro que se llamaba Y la Biblia tenía razón. O sea que, una vez más, le terminó dando la verdad a la Biblia y no a lo que él creía. Gente bien intencionada, gente que dice, no, eso del cristianismo no es así, Jesús no resucitó, nada de eso que dicen es cierto, y empiezan a investigar, van mirando la Biblia y los hallazgos arqueológicos y terminan diciendo que es verdad, que la Biblia tiene razón de lo que expresa y terminan transformándose en creyentes. Por eso, este libro se llama así, Es un veredicto. Son muchas y vos tenés que decidir qué creer después de leer ese libro, ¿no? Bueno, hablamos un poquito de la revelación de Dios. La revelación de Dios. Creo que tengo, para el tema de la revelación de Dios, me parece que había preparado un video, porque después algunos lo saqué, por eso no estoy seguro. Si pueden mirar, al menos dejar el audio y escucharlo, está espectacular, evidencias que exigen un veredicto. A ver. No, ese no es.
No es este el video que estaba buscando. De la revelación de Dios. Bueno, vamos al apunte, lo vamos mirando igualmente. ¿Ah? Cuando hablamos de revelación divina, acá estamos, ¿no? Hablando de la revelación de Dios. Significa que el Dios creador se está dando a conocer al hombre. Y en este darse a conocer revela su naturaleza, carácter, voluntad, gloria, majestad y planes. Todo cuanto Dios ha querido y está al alcance de nuestra naturaleza limitada. La revelación de Dios es por el Espíritu que nos da conocimiento de su persona. Y Pablo decía, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces Dios paso a paso y a través de los tiempos se fue revelando al hombre en la medida que éste necesitara y lo entendiera. De acuerdo a lo que vos pensás, porque viste que el Señor Jesús pasaron, supongamos, del llamado de Abraham a la aparición de Jesús pasaron 2000 años. Montón de, como decimos nosotros, montón de agua pasó por abajo del puente. ¿Por qué razón Jesús no vino apenas el hombre pecó en el huerto del Edén y nos evitamos todo el lío de lo que pasó después? ¿Por qué razón? Supongamos hubiera aparecido Jesús en el huerto, apenas el hombre pecaba, y listo, solucionado el tema, y no pasaban tantos miles de años hasta que, bueno, el Señor llegara. ¿Nunca te planteaste eso? ¿Por qué no vino antes? Antes de que el pueblo de Israel le pasara lo que le pasó, o a los profetas los apalearan, los serrucharan, los castigaran, y todo eso. Pregunto, no sé quién de ustedes me tiene, tal vez voy a decir, ya sé lo que pasó. Ya tenés la respuesta, entonces me gustaría escucharte. ¿Por qué razón Jesús no vino antes? Y nos evitábamos tantos años de malaria. No sé, Samuel, yo te veo pensando ahí, no sé, seguramente debe tener una respuesta a esta pregunta. La carita esa carita es, vos la ponés cuando decís, ¿tengo la respuesta? O esa carita es, no tengo idea, ¿por qué no vino antes Jesús? No sé por qué, o sea, no se me ocurre. Obviamente todo tiene un propósito, todo tenía que ser así como fue, pero no sé por qué, o sea, no sabría explicar por qué no vino antes y vino después. Bueno, no sé si Mauricio y Anaí tienen algo que decir al respecto, porque, no sé, una de esas los muchachos tienen la respuesta. Ahí es cuando se desaparece Mauricio y la dejan ahí solita que se las arregle. Bueno, Anaí, ¿por qué no vino antes el Señor? O Mauricio, no sé, cualquiera de los dos. No, la verdad que no sé por qué no vino antes, pero me supongo que primero tendría que haber tenían que suceder cosas para que cuando viniese, no sé, hubiese un impacto. Bueno, puede ser, che, puede ser. No sé si alguien quiere opinar, alguno tiene una respuesta, voy a decir, me parece que vino por acá la cosa. ¿Por qué no vino antes el Señor? ¿Por qué no vino antes el Señor? Acá me está leyendo en internet, puede ser que no se me corte, ¿no? Se me va a cortar justo ahora que me están por dar una respuesta certera ahí. Bueno, ¿nada más? ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Paso. Bueno. No sé. ¿Listo? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Lili. Yo opino, ¿no? Creo que Dios primeramente tenía un trato personal con el hombre y que el hombre fue desaprovechando cada una de las oportunidades que Dios le daba y fue en base a su libre albedrío tomando decisiones o exigiendo a Dios, porque según lo que yo tengo entendido, Dios tenía un trato, por ejemplo, con Moisés o con personal, y luego el mismo pueblo de Dios pidió leyes
y el mismo pueblo pidió jueces. Entonces yo creo que o sea, que el mismo hombre ha sido el que ha ido perdiendo las posibilidades de tener un trato directo con Dios, y Dios, bueno, ahora nos dio, digamos, otra posibilidad de reconciliar al hombre con Dios a través de Jesús. O sea, que no llegó antes porque antes le dio otras opciones al hombre para tener un trato personal con él, es lo que opino yo. Y te digo que está bastante bien, está bastante bien. Básicamente, cuando vos ves todo el hilo que Dios va moviendo, lo que Dios va haciendo, ¿no? No estaba preparada la raza humana para recibir todavía a Jesús. ¿Por qué? Porque faltaban un montón de principios que se iban a ir dando. Vos fijate que el pecado fue tan violento en la raza humana que degrada, rebaja, al punto tal que le duele a Dios en el corazón, ¿viste? Esa era la palabra que el otro día no me acordaba, que ahora está en el apunte, se llama fíjate, también una palabra rarísima, antropomorfismo se llama. ¿Qué significa el antropomorfismo? Se le adjudican a Dios actitudes humanas para que nosotros lo podamos entender. Porque dice ahí que le dolió a Dios en su corazón. O sea que Dios tiene corazón como yo. No. Pero el antropomorfismo, esa expresión es para que nosotros podamos entender en nuestro idioma, en nuestra jerga, cuando vos decís, me hiciste doler el corazón. O sea, tal vez no te dolió el corazón, pero te apenó tanto que usamos esa expresión. Vieron que nosotros la decimos, ¿no? O tengo una alegría que me desborda el corazón de alegría. O sea, ¿qué significa eso? Sabemos que no está tirando alegría al corazón por desbordando, sino que significa, estoy re feliz por lo que me tocó vivir. Algo así. Bueno, la Biblia ilustra a través del antropomorfismo adjudicarle acciones humanas a Dios, porque ustedes van a estudiar en otra materia, creo que es, no me acuerdo si es hermenéutica, donde se estudian las distintas figuras ortográficas, las reglas ortográficas y demás. La Biblia dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, si yo lo tomo literal, voy a pensar que Dios tiene plumas, voy a pensar que Dios tiene alas, y no es así, sino que, ¿qué significa? Que Dios te va a brindar protección como la gallina con sus plumas, como el águila con sus plumas, como cualquier animal que tenga plumas que protege a sus crías. Entonces la imagen es esa, ¿no? Entonces cuando dice que le dolió al Señor en su corazón haber hecho al hombre, significa eso, que la actitud del hombre hizo que Dios le doliera, o sea, Dios sintiera en gran forma lo que estaba pasando de malo. Entonces el hombre con la degradación del pecado no hubiera entendido el plan de salvación. Y el plan de salvación llevó todo el tiempo que llevó. O sea, desde el Génesis hasta que en Mateo los evangelios aparece, se va preparando a toda la raza humana, por eso decimos el argumento histórico es ese, va preparando Dios a toda la raza humana para cuando apareciera Jesús, que aparece después de 400 años de silencio, porque entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primero que se llamó Mateo, al primer libro pasaron 400 años. No pasó mucho en esos 400 años. Se le llama el periodo de silencio, hasta la aparición del Señor Jesucristo, cuando se envía el ángel que hable con María y se empieza a activar todo el plan de salvación, ¿no? Era como un tiempo de silencio hasta que ¡bum!, explota la orquesta y la gente queda impactada. Bueno, el ministerio del Señor vino a hacer eso. Entonces, ¿por qué no vino antes? Porque el hombre no estaba preparado. No estaba preparado y hubo que hacer toda esa preparación a través de los profetas, a través de los patriarcas primero, después a través de los líderes del pueblo de Israel, a través de los profetas, después tenemos los profetas mayores, profetas menores, los libros, ¿no? De los profetas mayores y menores, que son mayores y menores por la cantidad de capítulos que tienen, no porque era petizo y alto el otro, un profeta era más alto, era un profeta mayor, o más viejo y más joven, sino todo eso sucedió y todo anunciaba la llegada del Mesías. Entonces, cuando el Mesías aparece,
Ahí estaba preparada la raza humana para entender, aunque muchos no lo entendieron, el mensaje de salvación, y luego los discípulos van a llevarlo por todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Bueno, vamos que nos queda un ratito más antes de ir al recreo. Avancemos un poquito más. Fíjense, necesitábamos una revelación, y sí, ¿cómo íbamos a hacer para saber lo que Dios tenía para decirnos? ¿Cómo íbamos a saberlo? Bueno, decimos acá que la palabra revelar viene del latín revelare, que significa quitar el velo. ¿Ah? Algunos describen el hebreo gala y el griego apocalipto igual a la forma del latín, ¿no? Es dar a conocer algo, y es lo que el Señor iba a hacer a su pueblo, a su gente, darle a conocer algo. La Biblia se usa casi exclusivamente revelación en relación a Dios. Es por eso que se convierte en un término teológico. Dios da a conocer al hombre mostrando su gloria, poder, carácter, voluntad, propósitos, y mostrándose a sí mismo. La revelación de Dios nos lleva poco a poco a Jesucristo. Siempre apunta al Señor Jesucristo, quien es el autor y objeto de tal revelación. Fíjate, Celeste, ¿por qué no buscas Hebreos capítulo 12, versículo 2? Si tenés una Biblia por ahí, Hebreos capítulo 12, versículo 2, porque Dios llamó a Abraham pensando en Jesús, porque de ahí iba a formar una familia, de esa familia una nación, y de esa nación vendría el Salvador. O sea, Dios necesitaba a Abraham. Y así es todo, ¿no? Apunta al Señor. Avísame cuando lo tengas, Celeste, así lo escuchamos, ¿ah? La revelación, decimos, es la comunicación de Dios mismo al hombre, y se fundamenta en esto, fíjate. Dios comunica al hombre acerca de sí mismo, lo que está haciendo, lo que va a hacer y lo que demanda de la humanidad. Dios se revela al hombre, lo enfrenta con su propia persona, mostrando su acercamiento voluntario. Entonces esto lo podríamos hasta subrayar. ¿Lo encontraste, Celeste? A ver qué dice, hablando de la revelación, ¿qué dice Hebreos? A ver. Fijemos la mirada en Jesús, el indicador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces dice acá que Él es el objeto de nuestra revelación. La palabra nos revela a Jesús. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos nosotros, imagínense si Dios no existiera, o no tuviéramos la Biblia, no tuviéramos una iglesia, un instituto como ahora, para poder capacitarnos, preguntar, crecer? ¿Cómo haríamos? Y bueno, yo siento hoy que tengo que adorarlo a Dios prendiendo fuego en el fondo. Y el otro va a decir, no, yo voy a adorar a Dios lavando el auto. O sea, cada cual haría, y no sé qué oración haría, qué sé yo, la que se me ocurre en ese momento. Tendríamos que guiarnos por lo que sentimos. Y vos sabés que guiarte por lo que sentís es peligroso, porque cuando vos estás cansado, cuando yo estoy cansado, no siento ganas de hacer nada. Por ahí nos levantamos con el pie izquierdo, por ahí, qué sé yo, si la plata no nos rindió, si no llegamos a fin de mes, si no puedes pagar las deudas, cargas una tensión extra que va cambiando tu sentir. Ahora, si la vida te sale todo bien, no tenés ningún enfermo amigo, no tenés a nadie en riesgo de nada, tu sueldo te alcanza perfectamente para ahorrar, entonces tu forma de ver la vida va a ser diferente, le va a poner una sonrisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesito una revelación de Dios concisa, maciza, alcanzable. Por eso la revelación de la palabra de Dios es tan importante, ¿no? La necesidad, dice acá, de revelación. Las escrituras nos enseñan que Dios se reveló al hombre. Por acá voy, por la duda que vos te me hayas perdido. Dios se reveló al hombre, ¿no? Él tuvo que darse a conocer para que los hombres lo conocieran, ¿no? Es imposible que el hombre llegue a conocer a Dios sin que éste se revele primero. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. O sea, ¿qué significa eso? Que vos, una vez que le abriste tu corazón al Señor, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en eso, vos aceptaste al Señor en tu corazón y ahí está. Dios empieza a revelarse en tu vida. Aun si el hombre no hubiera pecado, tampoco habría podido conocer a Dios sin su revelación.
Esto lo vemos cuando Dios hablaba con Adán antes de la caída. ¿Se acuerdan que recién comentábamos esto? Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto en aquellos tiempos. O sea que Adán y Eva tenían una relación de venir, vamos a tomar unos mates, una cosa así traída a nuestra realidad, obviamente. Vamos a compartir, eso es lo que sucedía allá en el principio, porque Dios nos creó para tener comunicación con nosotros. Dios nos creó por amor. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, por eso dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no tenga que ir al infierno. El infierno no fue creado para el hombre, la mujer. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, dice la Biblia, para los demonios, pero no para el hombre y la mujer. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ese es el objetivo de Dios, sino que tengas vida eterna, y vida eterna junto a Él, ¿no? O sea, Dios nos creó por amor, Dios nos creó con propósito, y Dios nos creó para que estemos con Él un día. Por eso no es tan trágica la muerte para el cristiano. Es más, el término muerte, vos lo vas a encontrar varias veces en la Biblia, dice durmió. O sea, fíjate el trámite, durmió. Y ya está, durmió, y donde despierta la presencia de Dios. Cuando vos dormís acá, cuando vos partís acá, cuando vos morís acá, cuando abrís tus ojos, estás en la eternidad, en la presencia de Dios. Yo sé que ninguno tiene apuro por irse, pero tampoco es el final trágico que te pintan las películas, que te pintan aquel que no tiene esperanza, obviamente sí, pero nosotros que tenemos esperanza, Pablo decía, no sé qué elegir, ¿no? Ya con esto vamos yendo al recreo. Pablo decía, no sé qué elegir porque yo deseo estar en la presencia de Dios. Ya está, de estar acá pero si es por ustedes y si es por la iglesia, quiero estar en la iglesia, porque él fundaba iglesias, ponía pastores, bueno, Dios hacía grandes cosas a través de su vida. Entonces él decía, estoy en estrecho. ¿Qué significaba eso? Estoy en apuros, porque realmente si es por estar con Dios, me quiero ir. O sea, me muero, no tengo problema. Pero por ustedes me quiero quedar, porque quiero ayudar a la iglesia, fortalecer a la iglesia, bendecir a la iglesia. Entonces, eso es lo que Pablo decía cuando él hablaba acerca de lo que le esperaba más allá, ¿no? Que no es por allí el pensamiento nuestro, que vemos la separación del cuerpo por el espíritu, o sea, volar a la eternidad como lo más trágico, lo más terrible, pero en realidad, visto con los ojos de Dios, es el momento en que nos vamos a encontrar con Él. Es el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos, ese es el Dios que nos espera, ¿no? Entonces, el Señor se dio a conocer, no hubiera sido posible que el hombre por su propia cuenta pudiera haberse acercado a Él. Cuanto más la necesidad de revelación después de la caída, ya que la mente y el alma del hombre quedaron dañadas y en oscuridad por el pecado. Dios se hizo hombre y aparece en Cristo, siendo la imagen del Dios invisible. Pinto esto porque esto es maravilloso, muchachos. O sea, la imagen de Dios, de ese Dios que no se podía ver, cuando Jesús vino, ahora se podía ver. Esa imagen tenía cara, tenía manos, tenía brazos. Así lo que hizo Jesús, porque Jesús dice que Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. O sea que lo que hace Jesús amando, sanando, salvando, dando esperanza es lo mismo que hace el Padre. ¿Ah? Entonces, el Dios que era invisible, ahora se hace visible a través de Jesús. Esa es la revelación del amor de Dios a la humanidad. ¡Qué bueno! Iluminando el interior de los hombres para que puedan conocer y vivir conforme a su voluntad. Muy bien, damas y caballeros, vamos a hacer una pausita acá, así comemos algo, tomamos algo, no sé qué será el algo que vamos a hacer. Y ya enseguidita estamos de vuelta. Hacemos una pausita. Ahí está. Grabación. Grabación en proceso. Algo así dijo. Bueno, a medida de otros o aquellos que lo van a ver a esto en diferido, porque después van a tener que hacer algún trabajo práctico, seguro, estamos viendo la necesidad de revelación. De eso estamos hablando. ¿Se acuerdan que recién terminamos diciendo esto, no? Medios, los medios de revelación. ¿Cuál es la forma que Dios se ha revelado? Hablaba con alguien el otro día y me dice, ¿cómo conocer
la voluntad de Dios. Y yo le dije, mira, voy a estar con gente muy inteligente este próximo martes, así que yo voy a anotar lo que ellos me digan y después te digo a vos. Así que, no sé por qué me parece que la estufa esta ya me ha secado mucho el aire. Yo le dije a esta hermana, voy a estar con José Gutiérrez y él me va a decir cómo conocer la voluntad de Dios. Y justo José está ahí. Entonces, José, ¿qué le digo a esta hermana? Medio como que... Porque tiene que tomar algunas decisiones importantes. Entonces, no sabe bien qué hacer. Yo dije, no tome ninguna decisión importante hasta después del martes. Es como que estoy medio complicado ahí para explicar esa parte. Pero ni un tip, nada, no le tiramos nada como para que tenga dónde agarrarse, porque tiene que tomar decisiones importantes. Pastor, ¿cómo era la pregunta? Perdón. La pregunta es cómo conocer la voluntad de Dios, porque ella me preguntó, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y le dije, momento, que el martes voy a estar con gente muy inteligente, que me va a poder guiar y después te mando el programa y vos lo ves a tu casa. Si es por lo que José me dijo, está frita, pobre, no puede encontrar nada. Y conocer la voluntad. Lo que Celeste nos va a decir es completamente distinto. ¿Cómo hago, Celeste, para conocer? ¿Cómo haces vos para saber la voluntad de Dios? No sé, tirás la moneda, mirás, yo soy de Tauro, entonces a ver qué dice acá. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Llegó bañado Lautaro y se siente, Lautaro está bañado. No pega, pero es cierto. Yo creo, pastor, que no es cuestión de tirar la moneda. Cuando lo conocemos, ahora si ella no lo conoce... Sí, lo conoce, o sea, es creyente. Es creyente. Sí. Y, asiste a tu iglesia. La he visto ahí, en tu iglesia. Ah, bueno. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Él? Y bueno, yo creo que Él tiene el control de nuestras vidas. No son nuestras vidas, sino Él es el dueño de nuestras vidas. Sí. Nosotros tenemos que aceptar su voluntad, o sea, sabemos que Él tiene propósitos de bien para nosotros. Perfecto. Pero aceptar su voluntad sería que nosotros dejemos fortalecernos, dejemos llenarnos por Él, entonces estar siempre confiando de que lo que nos pasa tiene un propósito detrás de todo lo que nos pasa. ¿Y cómo yo sé? ¿Yo puedo saber ese propósito? ¿O a medida que van pasando las cosas yo digo, bueno, será de Dios? Una cosa así sería. Nosotros no conocemos los propósitos. Creo que no los conocemos. O sea que lo que pase, de acuerdo a lo que vos me decís, es de Dios. Es confiar. Yo creo que sería confiar, creer, tener mucha fe. Confiar, creer, sí. Más que nada creer, tener fe, no temer, porque si vos lo tenés en tu corazón, no podés temer. Claro. O no tendría que temer. Claro, no tendrías que temer. Bueno, y Anaí, Mauricio, se ve que hace frío, Anaí, ahí no ha prendido la estufa. Se me ha encapuchado el Mauri. Ahí está, listo, llegó la colchita, ahí está, mirá. Mirá el nene precioso ese. Bueno, Pastor, Anaí, ¿cómo hago para explicarle a esta hermana? Porque todavía, sinceramente, estoy medio en el aire. Porque José me dice, después contesto. No dije nada. No dijo nada, por eso. No dije nada. Celeste me dice que Dios tiene planes de bien, pero ¿cómo conocer la voluntad? ¿Cómo saber, Anaí, la voluntad de Dios? A mí me parece que va transcurriendo, se va demostrando a través del tiempo. Se nos va revelando. A través del tiempo van sucediendo las cosas y vos te vas dando. Esa revelación, ¿cómo la recibís vos? La voluntad de Dios.
Y a través de señales, puede ser según el proceso que cada uno tenga, de lo que señales. sea. Por ejemplo, sí, por ejemplo, yo tengo, ahora nos ha sucedido que una chica conocida perdió a su marido. Opa. Y ayer. Y ella dice que sentía que ella veía que iba a fallecer. Ella dice que Dios le mostró en un sueño. Pero ella seguía orando, ella seguía pidiendo que tuviera misericordia y hiciera un milagro. Entonces yo creo que Dios no la traicionó, no le fue, sino que se lo reveló, se lo demostró. Mira vos. O sea que, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, entonces Dios te habla, o sea, puedo conocer la voluntad de Dios a través de señales, de cosas que te ocurran como para entender cuál es la voluntad de Dios. Así sería. Para mí puede ser una, no sé si hay más. Una forma. Formas. Bueno, Liliana, ¿vos querés opinar al respecto? ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios? No sale. No sé si no has tocado ahí el micrófono. A ver ahora. No, seguimos sin poder escucharte, Lili. No sé si ahí la perillita de ahí abajo. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Bueno, sí. Justamente ayer estábamos debatiendo con Kevin y con Dylan este tema, ¿no? Porque yo le decía, yo en realidad estaba con el punto anterior, ¿no? Yo le decía, cuando habíamos hablado la semana pasada, que yo no lo pregunté, pero yo le decía, en los apuntes que estábamos leyendo, decía que estaban los ateos prácticos, ¿no? Y yo interpretaba que según lo que leía ahí, los ateos prácticos eran aquellos que vivían su vida y no tenían en cuenta a Dios en la vida, ¿no es cierto? Claro. Vivían como que si Dios no existía. Claro. Entonces yo les planteaba que qué pasaba, por ejemplo, en los cristianos, en los creyentes, que igualmente hacen lo mismo, es decir, creen en Dios, pero toman decisiones que no le preguntan o no le consultan a Dios, o toman decisiones a veces que sabiendo que no es el camino de Dios, o toman decisiones que están contrarios a lo que dice la palabra de Dios, si esos cristianos que han aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador, no actuaban igual que los ateos prácticos, ¿no? Sin Por ahí venía consultar la voluntad de Dios. Claro, por ahí venía la conversación. Y de pronto, dentro de la charla, llegamos a esto, que cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo le decía que la Biblia, desde principio a fin, dice que delante tuyo he puesto la vida y la muerte. La vida yo la considero como que son todas las cosas buenas que Dios tiene para mi vida. Claro. Y la muerte serían todas las cosas malas o que me van a llevar al pecado, que me van a alejar de Dios. Y como yo tengo libre albedrío, puedo elegir entre esos dos caminos. Claro. Entonces, yo siempre creo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida. Y que delante de cada una de mis acciones hay una cosa buena y una cosa mala. Por ejemplo, y yo lo pensaba hoy a la tarde, tengo un vecino que me anda rastreando el ala, ¿no? Y la verdad que yo ya le he dicho a mi vecino delicadamente, de muchas maneras, que yo no quiero nada con él porque él no es cristiano, estuvo casado con una cristiana y se separó a los 6 meses, ha estado casado anteriormente
Oh, en un matrimonio largo con infidelidades. Bueno, los entonces yo ya le antecedentes son bastante complicados. claro, entonces yo ya le he dicho delicadamente que no, pero bueno, por ejemplo, a veces me manda un mensaje, me dice que si tengo el agua para tomar mate, qué sé yo, y como es mi vecino, lo conozco de toda la vida, porque mis hijas y sus hijas han nacido prácticamente juntas, y yo en mi casa, como nunca estoy sola, porque siempre están los hijos, los nietos, siempre, entonces yo siempre le digo, sí, pasa, que se le tomamos mate, que se... Y los otros días, antes de ayer, él me invita a su casa a ver una peli de Netflix. Después, no, el viernes, ¿ves? Después del curso este. Y yo, como a las 23:30 cuando salimos acá, le dije, mira, yo la verdad que estoy tan cansada que no, yo me quiero quedar en mi casa, ¿no? Aparte yo tengo Netflix también. O sea, le dije que no, delicadamente, y hoy y esta mañana me manda un mensaje y me dice que le había dado positivo. El sábado me comenta que su hija, que tiene la misma edad de uno de mis hijos, estaba con mucha tos y mal, que se había hecho y le había dado positivo de COVID. Y esta mañana él se había hecho el test y tenía positivo COVID. Entonces yo decía, delante de mí estaba la vida y la muerte, es decir, yo podía haber ido el viernes a ver una peli, ¿no? Porque en la casa de un hombre sola yo me arriesgo a pasar un buen momento como uno malo. Claro. Y de encima me hubiera agarrado el COVID. ¡Oh, O sea, señor! Dios me Claro. viene cuidando ¿cómo es? Y cuidando de no tener la enfermedad, y digo, entonces ahí sería, yo lo tomo como que la voluntad de Dios era buena. Quería cuidarme, quería mantenerme sana y todo lo demás. Pero estaba también mi decisión personal, mi libre albedrío de decir, yo ya soy una mujer, voy a ir a la casa de un hombre que está solo, a ver una película a las 12 de la noche. Claro. O sea, entonces yo creo que en todos los momentos de la vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pasamos por esta situación. Tengo que comprar algo, tengo que esto, tengo lo otro. Le pregunto a Dios primero y Él me va a mostrar, de cualquier manera nos está mostrando. Y si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, más aún. ¡Ay, me gustó! Porque eso no lo hemos dicho todavía, ¿no? ¿Por qué surge todo esto? A ver, lo que cuenta Liri, lo que cuenta Celeste, que fue lo que habló Anaí. Porque estamos hablando de la necesidad de una revelación. Dios tenía la necesidad de una revelación. ¿Para qué? Para que no estuviéramos adivinando nosotros qué hacer, cómo agradar a Dios, cómo buscar a Dios, cómo. Entonces viene la revelación. Entonces yo, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Hay varios ítems que yo puedo tener. Número uno, la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios por excelencia. La Biblia. Supongamos con este vecino que enamoradizo que tiene Liliana. ¿Cómo saber si ese no es la voluntad de Dios para ella? ¿La Biblia habla al respecto? Sí. Si él es inconverso, te dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los infieles. Ya te lo dijo. No, pero que yo lo voy a convertir. Bueno, serás vos más sabio que lo que la Biblia dice. La Biblia dice no. Pero para mí puede ser un sí. Bueno, pero te haces cargo de las consecuencias porque la Biblia dijo que no. Es que yo lo voy a convertir, es que yo lo voy a cambiar. Bueno, pero la Biblia dice no. Si la Biblia te dice es peligroso, no te da opción de decir, y bueno, es un no, pero como vos sos tan inteligente, más inteligente que Dios, métele nomás con el inconverso total. No da la Biblia eso. La Biblia te dice no. Entonces, yo quiero conocer la voluntad de Dios, voy a la Biblia. Pero ¿qué si la Biblia me dice, volvamos al mismo caso, el vecino es creyente, o la vecina, para sacar a Lili un poco del medio, ahí no, ella contó eso. Claro, la vecina, el vecino es creyente, el chico de la iglesia es creyente. ¿Cómo hago para conocer la voluntad de Dios? La Biblia respalda esa relación y si es creyente, ya la cosa cambia. Pero no estoy seguro. Bueno, no estoy seguro. Pido consejo.
es lo segundo. Para conocer la voluntad yo pido consejo. ¿Y a quién le va a pedir consejo? Si vos sos una piba, no le vas a pedir a las otras pibas. Vos tenés que pedirle consejo a gente con experiencia y que sea neutral en tus emociones. Yo cuando hablaba con esta hermana el otro día le decía, mira, yo no tengo nada que ver ni con vos ni con él. Entonces yo te voy a decir, las cosas son así. Lo que yo sé de él es esto, 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 esto y esto, como negativo. Y como positivo, esto, esto, esto y esto. Vos sos una persona adulta y vos tenés la última palabra, pero yo no estoy involucrado emocionalmente con ninguno de los dos, así que te puedo hablar clarito de cómo viene la mano con esto. Y qué te podría vos pasar más adelante, de acuerdo a los antecedentes que tiene él y lo que tiene ella. Entonces, la Biblia, el consejo, la oración, a todo eso ayuda para poder conocer la voluntad de Dios. El sentido común, ¿no es cierto? Supongamos, yo me enamoro de una mujer que tiene 35 años más que yo. O al revés. Si vos estás soltera y te enamoras de un hombre que tiene 35 años más que vos, tiene 80. El sentido común te dice que te estás casando vas a ser viuda apenas te cases, porque no queda mucho tiempo para disfrutar una nueva relación. ¿Ah? Y vos tenés 40, 50, 60, 70, 80, o tenés 50. O sea, las distancias por allí. Entonces, el sentido común, si vos ya estás involucrado emocionalmente con ese pedido de respuesta de Dios, ya no podés pensar con claridad. Necesitas la palabra, el consejo de personas neutrales y con experiencias, cristianos. No le va a pedir consejo a tus amigos del barrio, ni le va a pedir a tus amigas de salidas que no tengan al Señor, obviamente que no. Biblia, consejo, oración, sentido común, te ayudan. Se habló de señales. ¿Pueden haber señales? Sí, pueden haber señales, aunque por allí, a mí me pasó aquí en la iglesia, venía una chica que atendía en una estación de servicio, mamá soltera, muy linda la piba. Había trabajado desde chica, así que estaba era medio hombrecito para manejarse, ¿no? Muy independiente la piba. Entonces, ella se da vuelta en plena reunión porque se escucha que se abre la puerta de entrada y yo vi que hizo así como que no. Entonces después le pregunté yo qué le había pasado en la reunión, porque como fue tan marcado su no. Dice, lo que pasa es que yo le dije al Señor, fíjate vos cuando hablamos de señales, qué peligroso que puede ser. Una chica rubiecita, jovencita, no tenía 30 años todavía, una nena muy bonita de 6 años, trabajadora, independiente, ella se sostenía sola por su trabajo. Y ella le dijo al Señor, fíjate vos, le dijo, Señor, había entrado a la iglesia con el deseo de conocer a alguien para cerrar esa etapa de su vida, no estar solita. Si no dice, Señor, vengo a la iglesia, quiero conocer un chico para ver después si podemos formalizar algo. Entonces le dijo al Señor que el que entrara por la puerta fuera su próxima pareja. No podés decir una cosa así. No podés poner tu vida en manos de una carambola. Y justo entró alguien que era un hombre barbudo que le salía la barba de abajo los ojos para abajo, así, una barba así, todo desprolijo, y el pelo le salía de arriba de la ceja, ya no tenía frente. Era un lobizón el hombre, vos vieras lo que era un meme, era una cosa así, y todo desprolijo, siempre venía todo sucio. Entonces, cuando ella se dio vuelta y lo vio, claro, por poco no sale corriendo, porque ella le había dicho al Señor que el próximo que abriera la puerta fuera su futuro esposo. Y encima el hombre era casado. Todo mal tenía, ¿no? Entonces ahí le explicamos que la voluntad de Dios no es tirar la moneda para arriba. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por ahí puede que se te den las señales. Y si no se te da, y si vos le decís, quiero así, 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 y el Señor tenía otra cosa pensada, y vos estás limitando lo que Dios quería hacer. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces mis emociones están afectadas o son irreales, mis metas son irreales, ¿no es cierto? Que quiero esto, así, así, o sea, pido para mandarme la parte, porque ¿qué dice la Biblia? Ustedes no reciben porque piden mal, para gastar en los deleites de ustedes, dice la Biblia. O sea, Señor, te pido una Ferrari que vale miles de dólares. ¿Para qué quiero una Ferrari? Y sí,
acelerársela en el portón del vecino, que hierva la envidia, el desgraciado, para que vea que vos me bendecís. No te va a dar una Ferrari para hacer eso. O sea, evidentemente le estamos escapando en lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que de ninguna cosa íbamos a tener necesidad, pero tampoco te habla que iba a estar haciéndote loco respondiendo a cualquier disparate, ¿no? Entonces, por esta razón, muchachos, necesitábamos una revelación para poder conocer la voluntad de Dios, entender, poder asimilarla. Por eso hubieron métodos de revelación. Vos fíjate cómo se ha revelado Dios para no andar a la deriva. Entonces, te repito, si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mí, que dijeron ustedes acertadamente, es agradable, es perfecta. Celeste dijo, Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que por allí la letra fina no la tenemos. Por ejemplo, volviendo al tema pareja. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces ahí siempre nosotros le hemos dicho a los chicos, nosotros no somos ni separatistas, ni somos pinchaglobo, no somos al contrario. A mí como pastor me conviene que los chicos se enamoren en la iglesia. Como pastor me conviene que se casen. Como pastor me conviene que tengan chicos y echen raíces en la iglesia. Entonces tener una iglesia que sigue creciendo. Pero como pastor yo sé que hay personas dentro de la iglesia que no te convienen, sean hombres o mujeres, porque son desprolijos, son abandonados, son cristianos etiqueta, que solamente es de la boca para afuera, no han tenido fruto en toda su vida. Entonces embarcarte en una relación con ese tipo de personas es peligroso. ¿Son creyentes? Y sí. ¿Y el fruto? No. Entonces no te conviene. Por eso se habla con los solteros, se dice cuidado, no todo lo que brilla es como brilla, porque yo puedo disimular un tiempito. Si querés te hablo en lengua, si querés te bajo visiones, tengo profecía, todo lo que vos me pidas yo te lo voy a hacer porque hay un interés detrás de eso, pero de ahí a haber demostrado fruto y demás, bueno, puede haber un abismo, ¿no? Entonces, cuando decimos revelación en la naturaleza humana, estoy en esta partecita, muchachos. Cualquier pregunta, ya saben, se puede hacer, dice, David escribió, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que toda la creación revela sin dudas a un creador. Si hablamos de creación, es porque hay un creador que hizo o le dio forma a esa creación. Aunque el testimonio de la naturaleza es limitado, ¿por qué? Porque no me dice la naturaleza. Yo me levanto, como dice el coro ese, me levanto en la mañana, yo me levanto y acá desde el balcón de mi casa puedo mirar la cordillera, que nunca me pongo a mirarla, porque como somos mendocinos sabemos que siempre está ahí. Si yo fuera a la otra vuelta vinieron santafesinos, ¡ay! Que no querían volver a Santa Fe, porque ellos allá no tienen cordillera, estaban asombrados. Y nosotros nos debe pasar como el de Mar del Plata, ni va al mar porque ya sabe que está ahí. Entonces ya sabe que el mar está ahí y no va. Nosotros sabemos que la montaña está ahí, ya ni la miramos. Pero desde mi balcón yo puedo mirar la creación, pero mirando la creación no me dice cómo acercarme a Dios, sino que la creación me habla de un creador. Eso es lo que nosotros decimos en esta partecita, ¿no? Voy por acá ahora. El problema surge cuando el hombre confunde, decimos, la naturaleza con Dios. O sea que adora al sol, adora la luna, adora los árboles, adora cualquier cosa de las creadas menos a Dios, ¿no? Y ahí es donde Pablo habla una vez más y habla de que cambiaron lo corruptible por lo incorruptible por lo corruptible, o sea, lo eterno por lo pasajero. También Dios nos habla a través de la conciencia humana, la conciencia humana. Ahí también Dios trabaja en nuestra vida. ¿Qué decimos en esta parte? Decimos que toda persona, voy a entrar a la hojita 11 directamente. Toda persona puede testificar que más de una vez la voz de la conciencia le censuró fuertemente respecto a algo. Además, las sociedades han elaborado ciertos códigos morales que condenan hechos similares universalmente. O sea, o hiciste algo incorrecto, te sentís mal. La conciencia que Dios puso habla y habla y habla, ¿no? Esto indica que el hombre posee el sentido del bien y del mal, y esto testifica de un Dios
que puso esa conciencia en el hombre. Cuando hablamos de Jesucristo, que es otro método de revelación, la persona del Señor, dice Hebreos, fíjense, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres de los profetas, o sea, los profetas hablaban al pueblo, en este postrero tiempo, en estos días postreros, nos ha hablado por el Señor Jesucristo. Esa es la otra forma que Dios tenía. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se ha revelado a este mundo a través de la persona de Jesucristo, quien a su vez testificó que había venido para revelar la voluntad del Padre. Entonces, el Señor nos habla, o sea, Dios nos habla a través de la persona de Jesucristo, nos habla a través de la conciencia, nos habla a través de la palabra, a través del consejo, le llamamos nosotros, para no escaparle, el consejo de los santos, para no hablar del consejo de cualquiera, porque yo quiero algo, entonces con mis compinches, entonces le pido consejo a mis compinches, entonces así, sí, dale, sino el consejo de los santos. Los santos serían hombres con experiencia, mujeres con experiencia, que vos podés mirar fruto en esas personas, ¿no? O en esos hombres, o si tienen una trayectoria transparente. Entonces, a esas personas yo tengo que pedir consejo. A mí me gustaba mucho, pero mucho, y hasta parecía chupamedia, pero a mí no me importaba. En el instituto me acercaba a los que yo tenía como profesores, o personas que necesitaban, qué sé yo, ayuda en algún área. Tenía un profesor que era peruano, bien chiquitito, así parecía un monito, este profesor, ¿no? Un hombre muy querido, muy humilde, ¿no? Y entonces a mí me gustaba ir y atenderlo, preguntarle si le hacía falta algo, pero no era por una nota, eventualmente, no tenía nada que ver el tema nota, sino que me hacía bien charlar con él, ¿no? Y después tuve otro profesor que tuvo un problema y le amputaron un brazo, entonces tenía algunas limitaciones, y a mí me gustaba ir a atenderlo, o cebarle mate, charlar con él, aprovecharlo, porque eran personas con experiencia, personas, y mira que yo vivía, o sea, cuando volví a Mendoza estaba con mi papi, que tenía experiencia, pero quería escuchar a otros hombres, ¿no? Entonces me acercaba y hablaba con ellos, y eso es lo que, de eso te hablo, ¿no? Cuando te hablo de cómo conocer la voluntad de Dios. Pedirle opinión a ese tipo de gente, que en todos lados Dios las tiene, pues Dios las tiene por todos lados, esa gente que sin ningún interés solamente de ayudarte, no hay otro interés, solamente ayudarte, serte de apoyo, de consuelo, serte de guía. El Señor las pone ahí para que puedas vos aprovecharlos, ¿no? Entonces, otro método de revelación decimos que es la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice que habitase toda plenitud, otros pasajes dice habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hay varios pasajes ahí. Cristo es la máxima revelación de Dios a la humanidad. Quería la humanidad, necesitaba la humanidad de una revelación de Dios. Jesucristo es la máxima revelación. Uno de los títulos más interesantes que se le da a Cristo es el verbo o la palabra, del griego logos. Es la palabra encarnada, el medio por el cual Dios nos ha revelado sus pensamientos. Y tenemos la Biblia, y tengo un videito que quiero que podamos ver, porque yo te digo que la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Y hay materias que nosotros tenemos que nos van a hablar de cómo nos llegó la Biblia, llegó la palabra de Dios, pero yo tengo uno acá cortito que está bueno para que lo podamos ver. No me sale acá. No, este no es. No, nombre de Dios tampoco. Debe ser este. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Acá está. Este video está muy lindo, cortito, pero nos habla acerca de este tema que yo te estoy diciendo, ¿no? Porque yo te digo que la revelación de la palabra es tan importante, entonces acá vamos a tener una información muy breve. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Dios escogió a cada uno de sus siervos para comunicarle su palabra a la humanidad. Lo hizo hablando directamente con ellos, a través de visiones o a través de sueños. Esa comunicación de Dios al hombre de verdades conocidas por él antes y que el hombre nunca podría haber indagado por su propia cuenta o inteligencia,
se conoce como revelación. Ahora bien, este mensajero de Dios debía transmitir esa verdad revelada a los hombres, y es allí donde Dios le envía un poder para que lo haga de manera infalible, es decir, tal como Dios se lo había revelado, y es lo que se conoce como inspiración. No todos los que escuchan la palabra la entienden, solo aquellos que la escuchan con fe, porque a ellos Dios les envía un poder para entender su palabra, y esto se conoce como iluminación. Así pues, a través de estas tres fuentes bíblicas, la revelación, la inspiración y la iluminación, nos llegó la palabra de Dios a nuestros corazones, para que a través de ella conozcamos a Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Bravo! Bueno, ahí está la explicación entonces breve, cortita, ¿no? Cómo nos llegó y la necesidad que tenemos nosotros de tener esa revelación escrita, esa palabra de Dios. Decimos acá, es la revelación que Dios hace de sí mismo a la humanidad. ¿Querés conocer a Dios? La Biblia. ¿Querés saber cómo acercarte a Dios? La Biblia. ¿Querés saber cómo orar a Dios? La Biblia. Ahí tenemos la palabra de Dios. Se revela como hacedor del hombre, creador, sustentador de todas las cosas, salvador de la humanidad. Y este Dios, a través de su palabra, exige del hombre una respuesta. Obviamente, eso es lo que nosotros vemos en esta partecita, ¿no? Aquí tenemos registrados los mensajes, los preceptos, estatutos. Vemos la intervención de Dios de manera maravillosa en muchísimas de sus historias, culminando con la revelación por excelencia. Todo apuntaba a la aparición de Jesucristo. Entonces, Él es la revelación. Dios quiso que la Biblia, dice acá, por acá voy, Dios quiso que en la Biblia quedara registrado el plan redentor para el hombre. Este tipo de revelación registrada en la Biblia se llama revelación especial. Sintetizando, decimos, así como podemos conocer a alguien leyendo su diario personal. Antes se hacía esto, no sé si ahora se usa, ¿no? Su diario personal, Dios ha querido revelarse en la Biblia y leyéndola aprendemos a conocerlo a Él. Así que es maravilloso, gracias a Dios, que tenemos su palabra, que después hay una materia donde se analiza cómo nos llegó la Biblia, desde lo que escribía Moisés en piedra, imagínate, lo escribía en piedra, hoy nosotros lo tenemos en nuestros dispositivos, es lo mismo que él escribía, es parecido, cambió, será otra, porque de la piedra se pasó después a la arcilla, de la arcilla se pasó al pergamino, del pergamino se pasó al papel, del papel se pasó a los dispositivos que nosotros tenemos ahora, diferentes formas de guardar la palabra. ¿Habrá sido igual de fiel la palabra o se habrá desvirtuado, no? Obviamente que no. Hay hallazgos arqueológicos y eso se estudia en una materia que es muy, muy linda. No me acuerdo si es en primero, la verdad que no estoy seguro de eso. Bueno, formas de revelación es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Por qué en el pasado se daban estas formas de revelación que ahora no hacen falta? O sea, no hace falta que un ángel se te aparezca y te diga algo. Si Dios lo quiere hacer, obviamente. El libro de Hebreos dice, ustedes sin saberlo hospedaron ángeles, porque ángel es un enviado por Dios, que puede adquirir forma humana para venir y realizar una tarea para la que el Señor lo mandó, como los ángeles que fueron, ¿se acuerdan?, a hablar con Abraham. Bueno, diferentes apariciones de ángeles tenemos en varios lugares. Los padres de Sansón, que apareció un ángel y les habló, a María le apareció un ángel y le habló, en visión Dios le habla a Pablo para que fuera a predicar en determinado lugar. Bueno, apariciones de ángeles hay en varios lugares, ¿no? Hebreos dice, ustedes sin saberlo estuvieron hospedando ángeles, porque antes el sistema, la cultura era que al no haber hoteles, no haber pensiones abundantes como ahora, entonces los hermanos, cuando había algún predicador itinerante, o sea que andaba predicando así por muchos lugares, ellos lo albergaban en su casa. Entonces decía, ustedes
tuvieron un ángel albergando ahí, no sabían que era un ángel. Mirá vos, o sea, con todo el aspecto humano, con todo el acento que ellos tenían para hablar, igualito. ¿Por qué ahora no hace falta eso? Si bien, si Dios quisiera, te daría una visión de eso. Y porque tenemos su palabra, que es la palabra profética más segura, dice la Biblia, ¿no? Teofanía se llama a una de estas apariciones de Dios. Se llama teofanía a diferentes manifestaciones visibles de la majestad de Dios, de la presencia de Dios en diferentes partes de la Biblia. Por supuesto, cada aparición de Dios tiene un propósito. No va a estar Dios sentado en el borde de la arena allí apareciendo solo para estar sentado en el borde de la arena, no tiene sentido. O sea, todas las apariciones de Dios en la Biblia tenían un propósito, ¿no? También tenemos que entender que eran apariciones limitadas. ¿Por qué? Porque Dios escogió, decimos siempre, para nosotros el camino de la fe. Tener que creer que Él está, aunque nuestros ojos no lo puedan ver. ¿Ah? Creer que Él está presente, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si yo creo que hay Dios, tengo que acercarme con eso, con fe. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Qué más decimos acá? Las teofanías, voy a pintar acá, las teofanías, ahí. Las teofanías, dice, son acompañantes de la revelación que en sí es un diálogo, es decir, Dios habla al entendimiento humano y procura provocar una respuesta comprensiva de parte de las personas. Supongamos, acá tenemos algunos ejemplos de teofanía para que nosotros podamos entenderlo a esto mejor, ¿no? En medio del fuego, truenos, relámpagos y nubes, en Éxodo 19:16. José, ¿podés buscar esta cita, por favor? José Gutiérrez, fíjate en Éxodo 19:16. Fíjate si lo tenés por ahí, como para ir agarrándole la idea de qué es una teofanía. Fíjate, en medio del fuego, truenos y relámpagos y nubes, ahí Dios hablaba. Avísame cuando lo tengas, así te doy paso para que lo puedas leer. No. Se lo está buscando su ayudante, me parece. Sí, porque se nos ha quedado sin... Tengo el teléfono enchufado, tiene poca batería. Perfecto. Con una mano tengo el teléfono. Perfecto, perfecto. Vale. 19, ¿cuánto? 16. ¿Cuánto era, pastor? 19:16. A ver qué dice. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. ¿Vieron? Gracias. ¿Vieron lo que sucedió? Una producción, ¿por qué? Siempre que Dios va a comenzar un nuevo tiempo, pasa igual. Una producción impresionante de truenos, luces, fuego, era terrible. Lo mismo pasa a escala en el aposento alto. Cuando se iba a inaugurar en la época del Pentecostés, o sea, la época de la gracia, viento, terremoto, llamas de fuego repartidas en la cabeza de cada uno. Bueno, acá pasaba así. Eso es una teofanía, una aparición de Dios en medio del fuego, de las nubes, del relámpago. Dice el libro de Job también, fíjese, en medio de vientos impetuosos y un torbellino, ahí estaba Dios hablando. A Elías se le presentó en medio de un silbo apacible. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba en la cueva? Bueno, un silbo apacible. A esto se llama teofanía, a ese tipo de apariciones de Dios. El ángel de Jehová es otra teofanía. Lo voy a pintar acá para que lo tengamos presente. El ángel de Jehová. Este se lo distingue de cualquier otro ángel en la Escritura. Algunos pasajes en primera persona, allí en el libro de Génesis 16, cuando se le aparece a Abraham, o Éxodo 23, cuando se le aparece al pueblo de Israel, y se le compara a Dios mismo en Génesis 32. Lo tenemos esa cita. Aun cuando no todos están de acuerdo, las evidencias hacen que la gran mayoría
llega en forma inevitable a la conclusión de que el ángel de Jehová, más que un mensajero, es la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Señor Jesucristo antes de haber nacido en Belén. Cuando habla de el ángel de Jehová, no es un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová es el Señor Jesús. Luego tenemos la gloria de Dios. Estamos hablando de teofanía, ¿no? En Éxodo, Primera de Reyes. La idea básica de gloria en la Biblia es la importancia o sustancia visible. En cuanto a la gloria de los hombres, consistía en posesiones, riquezas y honor, ¿no? En Génesis, en Corintios, cuando se aplica Dios la palabra, tiene la connotación de manifestaciones visibles de su divino poder. Significa, de acuerdo al contexto, cuidado y protección sobre su pueblo. Así que también ahí vemos la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del cuidado de Dios sobre su pueblo, sobre la llenura del Señor sobre su pueblo. También tenemos que la gloria de Dios en una etapa llenaba el tabernáculo. ¿Se acuerdan que Moisés no podía entrar cuando lo inauguran? Y ahí tenemos un dibujito nosotros, ¿no? Que trata de ilustrar la gloria de Dios entrando al tabernáculo. Y no podía entrar Moisés por la presencia de Dios. Los sacerdotes tampoco podían entrar, ¿no? Era tremendo. Reposó de forma especial en el templo, que era el lugar de adoración. ¿Se acuerdan? De acuerdo a la historia bíblica, el tabernáculo era una tienda móvil que tenía un montón de compartimientos. Y se hacían diferentes cosas en el tabernáculo. Más que nada tenía que ver con la presencia de Dios en medio del pueblo. Y si nosotros fuéramos un dron, si nos vamos para arriba, todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Y ese tabernáculo, esa tienda estaba en el centro del pueblo. Donde el pueblo fuera, siempre el tabernáculo estaba en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Tu relación con Dios, mi relación con Dios debe ser el centro de nuestra vida. No estaba a un costado del tabernáculo, como para decir, Dios para mí es un tiempo extra. Si tengo tiempo, oro. Si tengo tiempo, lo busco. Si tengo tiempo, no. Siempre Dios ponía el tabernáculo, el templo, las cosas sagradas, y al pueblo le iba bien cuando tenían a Dios en el centro. Y al pueblo le iba mal cuando sacaban a Dios del centro. Entonces, vemos las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, acá nosotros decimos que la gloria de Dios llenaba el templo, ¿no? Esta gloria refleja a Cristo desde su nacimiento hasta la muerte, resurrección y ascensión. También hablamos del rostro de Dios. Esto también lo tenemos presente acá. En el Antiguo Testamento, el rostro de una persona era sinónimo de su presencia, ¿no? Es común usar el rostro de Dios en forma metafórica para denotar la presencia de Dios. Es más, nosotros en la iglesia, en todas las iglesias decimos, vengan hermanos a la presencia de Dios. ¿Está bien dicho? ¿Está mal dicho? Bueno, allá donde ellos estaban, la presencia de Dios también estaba. El hermano que por alguna causa no pudo venir a la iglesia, la presencia de Dios también está en su casa. Pero nosotros asociamos, ¿viste? Vengan a la presencia, como que el altar, la plataforma, el escenario, estamos más cerquita de la presencia de Dios. No está mal, pero la presencia de Dios está en todo lugar, ¿no? En Éxodo 20, el rostro de Jehová es la presencia de Dios sin límites. Cuando Adán huyó de la presencia del Señor por el pecado, en hebreo dice que se ocultó de Jehová. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? Sí, podéis intentarlo, pero si Dios es omnipresente, por eso decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, o estás ahí. Si allá, si en el Seol, o sea, si en el pozo más profundo del Seol, hiciera mi estrado o me meto allá, tu presencia está ahí. O sea, no hay dónde huir de la presencia del Señor, ¿no? Es lo que estamos diciendo en esta partecita, ¿no? ¿Qué más decimos? El rostro de Dios. Que fíjense lo que dicen Números. Liliana, ¿podés fijarte lo que dice Números 6:25? Los sacerdotes le daban una bendición a la gente una vez que ellos habían entrado al tabernáculo y traían los animales y se hacían los sacrificios y todo lo demás. Luego se iban a la casa y antes de irse, el sacerdote le daba esta bendición, que es preciosa esta bendición, es hermosa, la bendición de Números 6:25. Avísame cuando lo tengas. Mi batería se está agotando, dice. No me vas a dejar a pata ahora.
Avísame cuando lo tengas, Liliana, y lo escuchamos. Números 6:25. Sí, ahí la leo. Escuchen qué bonito lo que decía el sacerdote cuando la gente ya se estaba para ir a la casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová haga y tenga de ti misericordia. Eso dice. Y por lee el 26 también, Lili, porque continúa así. Ah, bueno. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Qué bonito! Y el 27. Creo que hasta ahí llegaba la oración, ¿no? Sí, precioso lo que el sacerdote le decía, ¿no? Entonces, ahí le hablaba el sacerdote acerca de alce sobre ti su rostro, Dios, y ponga en ti paz. Entonces, ¿qué decimos nosotros en el apunte? Los hombres no podían ver el rostro de Dios por temor a morir, pero acá, cuando se habla del rostro de Dios, es que la presencia de Dios te guíe, te envuelva, Dios haga maravillas en vos. A Isaías, en la visión, le fue velado el rostro de Dios por los serafines, aparentemente. Jacob y Moisés recibieron una gracia especial en su relación íntima con Dios y no murieron. Entonces, ahí estamos hablando del rostro de Dios. Muy bien, a ver cómo andamos con la hora. Hoy quedan 9 minutos nada más. Vamos a avanzar un poquito más. Cosa de ver que ya estamos con todo lo que hemos visto, muchachos. Yo sé que ustedes están pidiendo, ¿para cuándo el examen? ¿Para cuándo? Bueno, no insistan. Me están llegando mensajes por el interno acá. Nadie manda a preguntar eso. Nadie manda a preguntar. Pero ustedes saben que esto se viene. Es como la venida del Señor. Vos sabés que esto se viene. En cualquier momento se viene, ¿no? Revelación directa. Habló a hombres en forma particular, a profetas, apóstoles. Dios les habló de manera directa o los inspiró para que escribieran. Habló a naciones en forma universal y también local, o sea, a través de sus profetas. Por la operación interior del Espíritu de Dios en los corazones y mentes de los profetas, Dios inspiró de antemano con su testimonio interno a los escritores para revelarse al Señor Jesús. Por su espíritu guió a los apóstoles para ser instrumentos de revelación. ¿Se acuerdan los apóstoles, los primeros cristianos, cómo Dios les iba marcando el camino para que ellos hicieran lo correcto? Lo que decíamos recién, por sueños y visiones, también Dios les habló. Y también, fíjense esto, voy a ver si llego con el tiempo, porque resulta que el sacerdote tenía adelante de la pechera, era como un chaleco de policía, que tenía adelante, y tenía piedras preciosas, y eran las 12 tribus de Israel. Y como eso era como una caja, adentro de esa caja habían 2 piedras, y depende del color que las piedras tomaban, era la voluntad de Dios. No te dice la Biblia el escalafón, si se ponían rojas, era así, si se ponían verde, era no, si se ponía amarilla, parate, como si fuera un semáforo, hable, parate, stop, o algo por el estilo. No. No dice la Biblia cómo estaban catalogados los colores, pero ellos ya sabían que si las piedras adquirían determinado color, ellos tenían que hacer eso, que era la voluntad de Dios. Las piedras, fíjate el nombre que tenían, se llamaban Urim y Tumim. Y yo busqué un video que habla acerca de eso, por eso te digo, espero llegar con el tiempo, para que nosotros lo podamos ver. A ver, ya te digo si lo tengo acá. Un video cortito también, que te habla acerca de esto. Bueno, ¿cómo nos llegó la Biblia? Ya fue. Ese ya lo vimos. ¿Qué era el Urim y el Tumim? A ver, echemos un vistazo a esto. 5 minutos dura, así que va a mandar bien. La palabra Urim significa luz o fuego, y la palabra Tumim significa perfección o totalidad. Es decir, que ambas palabras juntas significan luces y perfecciones. Estos 2 términos aparecen en la Biblia en ese orden y juntos, excepto en 2 pasajes de la Biblia. Primero lo vemos en Números capítulo 27, versículo 21, que dice: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar
y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y segundo, lo vemos en 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, que dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y tan solo en un pasaje de las Escrituras se invierte el orden. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 33, versículo 8, que dice: a Leví dijo: tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masat, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Estos misteriosos términos aparecen por primera vez en relación a la vestimenta del sumo sacerdote, concretamente del efod y del pectoral del juicio, dentro del cual se colocaba el Urim y el Tumín. En Éxodo capítulo 28, versículo 28 y 30 leemos: y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El autor no ofrece ni una sola palabra respecto a su forma o naturaleza, pese a lo minucioso que es en la descripción de los otros objetos o prendas. Seguro era un objeto muy conocido perfectamente por sus contemporáneos. El Urim y el Tumín servían al sumo sacerdote para descubrir la voluntad divina en los casos dudosos que concernían a la suerte de la nación. Algunos estudiosos presumen que el Urim servía para traer a la luz la culpabilidad del acusado y el Tumín para establecer su inocencia. Con todo, solo se menciona una vez en la historia de Israel, pese a que se hace referencia a casos particulares del pueblo cuando quería consultar a Jehová. En el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1, leemos: aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Vemos que en casos como estos no se menciona el Urim y el Tumín. Recién vemos que aparece en relación a la consulta del rey Saúl sobre el resultado de su enfrentamiento con los filisteos, para lo cual necesitaba saber si había pecado en él, en su hijo o en el pueblo, que pueda obstaculizar el triunfo. En 1 Samuel capítulo 14, versículo 41 al 43 leemos: entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Al retorno del exilio, se constata que ningún sacerdote tenía el Urim y el Tumín. En el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 65, leemos: y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumín. El historiador judío Flavio Josefo pretende que su uso había cesado tan solo 200 años antes de su época, pero los rabinos afirman que en el templo de Zorobabel no hubo ni Urim ni Tumín. Dios te bendiga. Bueno, ya supimos entonces un poquito de qué trataba el tema del Urim y el Tumín, ¿no? Como para que aquel que escuchó la texto diga: mira vos, no estaba ni anoticiado ni informado de que esto era así. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Que Dios los bendiga.
Con los locales nos veremos el fin de semana. Con los Río Grande y San Luis. Bueno, San Luis nos vemos el sábado. El sábado nos vemos con Samuel. Lili, nos vemos el martes. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Si quieren abrir los micrófonos y decir chao, de este lado los vamos a esperar. Chao. Chao, pastor. Buenas noches. Ahora sí, ahí estamos. Que anden lindos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Por allá estás limpiando. Bueno, no hay problema. Papi, ¿te puedo decir algo?